Bueno, es la primera vez que hago un video de estos. De hecho, esta parte se llama ¿Por qué este video? Y la historia detrás de esto es que una persona que yo quiero mucho me dijo: hey Fer, ¿por qué no hace un video de cómo usted hace sus estudios bíblicos y los sube a YouTube? Entonces yo se lo conté a mi hermano y mi hermano fue como: no, ¿por qué no lo subes a Instagram? Entonces, más o menos es como el mix de ideas de personas, más ideas que yo misma ya tenía y el empujón de estas personas. Esta parte es más como algo adicional, no es exactamente el punto o el tema del video, pero en realidad sí me parece importante tocarlo, porque antes de hacer este video yo vi varios videos de muchas personas como para agarrar ideas y demás, y algo que noté como una constante es que siempre decían como: para hacer un estudio bíblico necesitas esto, aquello, aquí, una lista de cosas que en realidad, si somos realistas, no todo el mundo tiene. A lo que voy con esto es que cuando yo comencé, lo único que tenía era mi celular, mi cuaderno y un lapicero, y por eso es que me di cuenta de que todas estas cosas que son herramientas, porque no se les puede despreciar la utilidad, son herramientas, al final de cuentas son solo eso. Lo que hace efectivo un estudio bíblico, si se puede decir de esa forma, ni siquiera son todas esas herramientas que utilice, sino es la intención del corazón detrás. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Lo estoy haciendo porque es un trend? ¿Lo estoy haciendo porque todo el mundo lo hace? ¿O realmente lo estoy haciendo porque quiero conocer a Dios más íntimamente? Entonces, bueno, ¿qué es la Biblia? La Biblia es literalmente la palabra escrita de Dios. Lo que yo he aprendido en mi camino con Dios es que la Biblia es ese medio más directo, no el único, pero el más directo que Dios utiliza para hablar con nosotros. Que cuando sea que yo abro mi Biblia, yo tengo que ir con fe, porque leer la Biblia realmente es un asunto de fe en el que yo creo que cada vez que yo abro mi Biblia, lo que yo voy a leer es algo que Dios mismo quiere decirme a mí personalmente. Entonces, cuando yo abro lo que sea que yo vaya a leer, tengo que llegar creyendo que, uno, que Dios quiere decirme algo acerca de Él; dos, que Dios quiere decirme algo acerca de mí a la luz de lo que Él mismo ha escrito; y tres, que Dios quiere revelarme algo acerca de la temporada que estoy viviendo. Entonces es eso, es que cuando sea que yo voy a estudiar, yo no puedo llegar pensando que es un simple libro o que no sé, que es algo religioso, ritualístico, porque no lo es. Leer la Biblia es adoración, es una forma de adoración, así como cantar lo es, así como tocar un instrumento lo es. Yo leo la Biblia porque quiero conocer el corazón de Dios, porque quiero llegar más allá y quiero saber qué quiere decirme Él nuevo acerca de Él. Y otra cosa importante que hay que saber de la Biblia es que es la verdad absoluta. Muchas personas difieren con esto porque, no sé, los filósofos y muchas personas piensan que no existe tal cosa como la verdad absoluta, pero algo que sí es cierto y que es algo en lo que yo creo es que lo que sea que Dios diga es la verdad absoluta. Entonces eso es la Biblia, es que cuando sea que yo lea y diga que Dios me ama, yo mejor creo que realmente Dios me ama, porque esa es la verdad absoluta. ¿Cómo yo, Fer, lo hago? Bueno, yo primero comienzo orando. Esto normalmente porque como seres humanos durante el día estamos en constante interacción con el ambiente que nos rodea, y eso nos llena de muchos pensamientos, de muchas emociones, que al final de cuentas cuando vamos a llegar a leer la Biblia nos distraen un poco. Entonces yo comienzo con eso, comienzo hablándole a Dios, comienzo contándole cómo estuvo mi día, qué me pasó, si algo interesante me pasó, pues se lo cuento, y si estoy cargada por alguna razón, igual también se lo digo, porque es bueno. Esto yo lo hago escribiendo, porque en realidad yo me quedo dormida cuando oro muchas veces, intento no hacerlo, pero como seres humanos, bueno, yo paso muy ocupada, siempre paso como moviéndome mucho, entonces llego súper cansada, y no es que lo hago en la noche o lo hago en el día, no sé, por mi horario yo mis estudios bíblicos los hago en el momento que pueda, ¿verdad? Según el horario que tenga. Pero el asunto es que llego muy cansada, y entonces cuando estoy haciéndolo normalmente me quedo dormida. Entonces yo intento como escribirlo, no solo para tener como un recuerdo de qué me pasó en ese día y qué le dije a Dios en ese momento, sino también porque, por eso, para mantenerme como despierta. Y además que he escuchado que es un hecho psicológico, que escribir los pensamientos ayuda a ordenarlos y a, no sé, como tener las ideas más claras. Entonces yo lo siento que qué mejor forma de hacerlo si no es con Dios incluido en la ecuación, ¿verdad? Entonces sí, yo hago eso.
Y en realidad no voy a traer muchos detalles como cómo orar o cómo hacerlo, ¿verdad? Pero lo único que sí voy a decir es que uno que sea usted mismo o usted misma, porque al final de cuentas eso es la comunicación con Dios, es yo siendo yo y Dios siendo Él, de una forma sumamente personal y única. Y además de eso, como número 2, yo quiero decir que siempre comienzo con una sección, no sé, que se llama Praise Report. ¿Qué es esto? Bueno, esto es como una sección, nuevamente, en la que yo escribo 10 cosas por las que estoy agradecida en el día. Y la idea es que cada una de esas 10 cosas sean diferentes a las 10 cosas del día anterior. Entonces más o menos así como funciona. Y entonces es una forma muy bonita de como darse cuenta de qué es lo que Dios está haciendo en este momento en mi vida y que, wow, que es muy bueno. Después de esto, lo que sí es como muy normal, que yo creo que muchas personas lo hacen, es que, bueno, se escoge un libro. Escoger un libro no es como nada ritualístico, tampoco medio místico, ahí extraño, ¿no? Es simplemente, usted escoge el libro que quiera. Yo soy fiel creyente de que para los hijos de Dios las cosas no pasan por mera coincidencia. Entonces, si yo escojo un libro, es definitivamente porque el Espíritu Santo quiere que yo vaya a ese libro. Al menos esa es mi forma de verlo. Y ese es como el primer paso. Ya una vez que he decidido como, ok, ya hice una oración y he decidido qué voy a leer, hago todavía otra oración como más pequeñita, pidiéndole dirección al Espíritu Santo en base a 2 preguntas. Una de estas es, ¿qué es eso que quieres mostrarme acerca de ti en esto que voy a leer? ¿Y qué es eso que quieres mostrarme acerca de mí a la luz de lo que has escrito? Entonces más o menos como voy en esa dirección y primero que todo, sí le pido al Espíritu Santo que pues me ayuda a entender. Algo que leí esta semana, que lo escribió A.W. Tozer, es lo siguiente. El estudio de la Biblia por sí solo no levanta el velo ni lo traspasa. La palabra no dice, nadie conoce las cosas de Dios excepto el que estudia su Biblia. Sí dice que nadie conoce las cosas de Dios excepto el Espíritu Santo. Entonces, para mí, cuando falta comprensión de lo que estamos leyendo en la Biblia, naturalmente pasa porque no estamos invitando al Espíritu Santo a que nos revele lo que sea que Él haya escrito. Otra cosa que decía es que es el Espíritu quien escribió la Biblia y quien debe inspirar la Biblia. Permítame citar un pequeño lema, no recuerdo de dónde vino. Para comprender un texto bíblico se necesita un acto del Espíritu Santo igual al acto que inspiró el texto en primer lugar. Y también estoy convencido de que solo conocemos a Jesucristo porque el Espíritu Santo se complace en revelárnoslo, porque Él no puede ser revelado de otra manera. Entonces, más o menos lo que yo entendí de estas cosas, y es algo que realmente Dios ha estado hablándome a mi corazón, es que no hay forma humana, no hay forma de ninguna en la que yo pueda realmente entender lo que está escrito en la Biblia y obtener una revelación verdadera si no es a través del Espíritu Santo. Entonces, si yo no comienzo mi estudio primero invitando al Espíritu Santo, es muy posible que yo entonces al final no aprenda nada y no entienda nada porque sin Él no voy a entender. Es solo a través del Espíritu Santo que nosotros realmente vamos a poder conocer a Jesús, que es básicamente de quien se trata toda la Biblia. Entonces, si yo no invito al Espíritu Santo, si Él no es en todo de mi estudio bíblico, yo no voy a poder conocer a Jesús, no voy a poder entender nada de lo que dice la Biblia si la Biblia solo se trata de Él, y además no voy a poder entender lo que Él quiere decirme en este momento personalmente, porque reitero, Dios es un Dios personal y Dios quiere comunicación con nosotros y quiere comunión con nosotros. Entonces, es a través del Espíritu Santo que esa conexión personal se puede dar. Entonces, ¿cómo sé que el Espíritu realmente me está hablando? Porque eso es algo que en realidad genera mucha confusión a muchas personas, y es el hecho de cómo yo sí sé que no es simplemente un pensamiento mío, que es otra cosa X. Esto yo lo aprendí leyendo Romanos 8, que dice que el Espíritu confirma en nuestro espíritu quién es Él y quiénes somos nosotros. Y también otra forma en la que yo me puedo dar cuenta de que es el Espíritu Santo es porque el Espíritu Santo siempre va a revelarnos a Jesús.
Ahora, una vez que usted escogió su libro, entonces comience en el capítulo 1, en el versículo 1, y luego lee todo el capítulo. Lo importante es ir creyendo que el Espíritu Santo realmente le va a revelar alguna cosa a usted o quiere decirle algo. Entonces, bueno, después de esto, la parte de ya cómo se hace, decidí hacerla demostrativa porque siento que se puede comprender un poco más. Entonces, bueno, aquí lo que se ve es que agarré un versículo, en ese momento estaba leyendo 2 de Timoteo 2, 16, 18, y entonces marqué cosas que me parecieron relevantes o que me llamaron la atención. Esto, ¿cómo se hace? Pues es simplemente, no sé, el Espíritu Santo, ¿verdad? Y también como que a medida que usted va leyendo, usted, no sé, Dios le va hablando de cosas específicas, entonces usted puede como marcar esas cosas, y no significa que lo que usted no marque es irrelevante para nada, sino que en ese momento específico son esas cosas que usted marca, que son las que Dios está hablando en ese específico momento, y no significa que lo otro lo vamos a dejar de lado, ¿no? Sino que en ese momento es esto, ¿verdad? O sea, vamos por secciones y vamos en orden, ¿verdad? Después de eso, no sé, yo digo algún comentario, alguna cosa, sí, me pareció muy bueno. En ese momento dije, wow, estos versículos son muy buenos porque pues me gustaron mucho. Y entonces vamos desarrollando cada una de las secciones. Ahora, sí, Fer, yo ya tengo toda mi cosita marcada, todo lindo, todo bello, pero ¿cómo se desarrolla? En realidad, como les venía diciendo, y es algo que voy a repetir muchas veces, es que esto es algo muy, muy personal y único. O sea, no es como que tenga un patrón que siempre va a pasar, pero más o menos eso es lo que yo hago, y en este ejemplo lo hago una vez más. Es que de cada sección que marco, al menos una palabra o dos me llama la atención específicamente de esa sección. Entonces lo que se ve aquí es que yo me voy y busco el griego original, que más adelante les voy a enseñar cómo se usa esta, no sé, aplicación. Pero bueno, voy al griego original porque eso es sumamente importante, y entonces veo cuál es el significado de la palabra. En este caso, la primera palabra que me llamó la atención fue empty talk, que al final significaba eso, nada más. Y después la palabra avoid, que ya más abajito ya me dio como una explicación más, no sé, más extensa de qué es lo que significa. Entonces yo me quedé un rato leyendo ahí como qué es lo que específicamente el Espíritu Santo me quería decir de eso. Y esa fue la palabra que utilicé. Ya después de eso, a mí sí me gusta como igual copiar el significado de la palabra y escribirlo en las notas, porque me recuerda, no sé, me memorizo lo que significa la palabra, y entonces cuando la veo en otro momento, pues ya yo sé lo que significa porque ahí más o menos lo guardé, ¿verdad? Después de eso como que más o menos se desarrolla la idea. A veces yo me asusto porque yo pienso que a veces yo mezclo esto mucho con lo que es desarrollar un reporte científico, porque en realidad usted lo que tiene que hacer es agarrar ideas y expandirlas y demás, y más o menos se luce como eso, pero no es exactamente lo mismo. Pero para que tengan una idea, más o menos eso es lo que se hace en esta parte. Lo que yo aprendí es que bueno, como yo les decía, no todo lo que se marca es realmente lo que se va a usar, pero muchas veces lo que no está marcado también es parte del todo, ¿verdad? Que uno va aprendiendo. Entonces, en este caso, al final fue una lección chidísima, porque esta palabra avoid literalmente significa como darse la vuelta, como usted girar su cuerpo en otra dirección. Entonces eso le da un significado mucho más vasto a lo que Pablo está diciendo en esta parte, porque el contexto, que más o menos, como les decía, hay cosas que uno no marca, pero que en realidad sí funcionan muchísimo, que dan muchísima información, es que habían 2 personas que él menciona que estaban hablando cosas que estaban fuera de la verdad. Y él lo llama así, lo llama balbuceo irrelevante, como si un bebé estuviera hablando, literalmente. Entonces, él dice, cuando usted escuche que esto está pasando, usted tiene que literalmente voltearse, no solo físicamente, sino también espiritualmente, y salir literalmente corriendo y no escuchar lo que están diciendo, ¿verdad? Entonces eso fue súper bueno, porque obviamente a raíz de ver el griego de una simple palabra, usted ya tiene como todo el significado súper súper grande. Y no solo fue eso, sino que al final la gran lección de esto
es que estas dos personas estaban predicando, o sea, estas personas estaban hablando de Jesús. Lo que decían ellos es que, o la ideología que tenían ellos es que la resurrección ya había pasado, es decir, el rapto ya había pasado, fue lo que yo entendí, ¿verdad? Entonces, qué importante es lo que dice, que de estas personas hay que voltearse, hay que literalmente llevarse físicamente, porque ellos no estaban hablando, no estaban diciendo blasfemias, no estaban hablando nada que no fuera, no sé, de Jesús, digamos. Lo que pasa es que ellos no estaban hablando de lo que estaba escrito, de lo que era la verdad. Entonces eso hace que sea eso, un balbuceo irrelevante. Y que también se desarrolla más adelante con la parte que está marcada que yo marqué en naranja anteriormente. La palabra que agarré fue undermine. Lo interesante de esta palabra es que en griego significaba exactamente lo mismo. Entonces cuando eso pasa, lo que yo hago es que voy y busco la palabra en su significado en inglés, en este caso. Y pues esta palabra tenía 3 significados que me funcionaron súper bien. No sé, me estaba enseñando, me estaba hablando el Espíritu Santo. Entonces pude agarrar como esas palabras, esos 3 significados, y expandir lo que quería decir el Espíritu Santo a través de Pablo en esa sección. Después de eso, igual esa palabra me siguió llamando mucho la atención, entonces me fui al comentario justamente en esa parte para leer qué es lo que tenía que decir y si había algo que le podía agregar a lo que yo ya había aprendido, y en efecto sí hubo. Y entonces igual esa parte la agarré y la pegué para yo recordar. Después, como les había dicho al inicio, que uno no marque cosas no significa que no las vaya a utilizar o que no sean funcionales. Todo lo que dice la Biblia es 100% necesario. Y entonces en esta parte me da mucha risa porque yo ya estaba terminando como de seccionar todo este versículo. Y por alguna razón, cuando estaba leyendo el comentario, la palabra gangrena no sé, me resonó. Entonces me puse a buscar más allá, como ya a nivel pues médico, qué es lo que hace la gangrena. Y eso me llevó a todo un nuevo aprendizaje sobre qué es lo que Pablo quería decir en ese momento y qué es lo que quería enseñarnos pues Dios mismo a través de él en esa parte específica. Entonces sí, digamos, más o menos este es como un ejemplo de cómo es que se hace esto. Y como ven, al final es como la suma de utilizar muchísimas herramientas que tenemos. Y bueno, ahí yo seguí con todo el capítulo hasta que terminó, yendo como haciendo lo mismo en cada versículo, viendo, aprendiendo, ¿verdad? Y eso es básicamente cómo se hace. Esta es la forma en la que yo lo hago y no significa que si usted lo hace de una forma diferente esté mal, o que si lo quisiera hacer de una forma diferente está mal. Porque si algo es cierto, y yo lo voy a decir hasta el final de mis días, es que Dios es un Dios personal. Entonces la forma en la que Él se acerca a mí no va a ser jamás la forma en la que Él se acerca a usted. Y esto yo lo sé por experiencia propia, yo lo veo en mi hermano es una persona analítica, él piensa mucho las cosas y él busca datos para creer en las cosas y demás. Y es muy curioso porque yo a veces lo veo y digo, Edwin, o sea, es la Biblia es la verdad absoluta. Y no es que él cuestione la Biblia, sino que él es así, la forma de ser de él es 100% analítico. Yo soy más como más sensible, más así, más llevadera. En cambio él es así, y Dios realmente lo encuentra en la forma en la que él es. Dios realmente habla con él de la forma en la que él entiende, de una forma analítica, de una forma de datos, o sea, es muy curioso, pero esa es la verdad. En cambio conmigo, Dios es más sensible, más como yo, ¿no? Entonces, de esa misma forma es como usted va a llevar su estudio bíblico. Depende de la personalidad que usted tenga, porque Dios lo va a encontrar como ustedes. Y eso es básicamente. Sobre el griego original está esta página que mi hermano encontró una vez. De esto yo les voy a dejar el link porque en realidad no sé cómo buscarla. Pero bueno, entonces usted aquí lo que hace es que se mete, busca el capítulo que está leyendo y el versículo que está leyendo. En este caso es 2 Timoteo 2, el versículo 1. Y entonces se mete en la palabra que le llame la atención. Ven que abajo no hay como nada. Pero usted va a una parte que dice Strong's Greek y ahí da clic. Y se mete y bueno, ahí puede ver la transliteración, puede ver todo el significado de la palabra, en esta partecita que dice Helps Word Studies. Y más abajo, aquí como que es una parte en la que dice significado más específicamente basado en ese versículo específico. Porque normalmente
Depende de cuál versículo sea, la traducción y el significado varía según el contexto, entonces ahí nos ayudan un poquillo. Más abajo lo que hay es como nos enseñan las raíces de la palabra, entonces ahí si uno sabe como un poquillo de raíces le puede dar un significado más grande, y esto obviamente se puede hacer también en hebreo. Esta parte sobre cómo se usa el comentario, entonces en realidad usted lo que hace es meterse a Google, pone 2 Timoteo 2 comentario o lo que sea que está leyendo en ese momento. A mí me gusta este de Enduring Word. Y sí, básicamente usted lee todo lo que quiera leer ahí y aprende.